El Frente Amplio está encarando unas elecciones nacionales muy difíciles. La intención de voto por los partidos de la oposición supera ampliamente a la del oficialismo. Y en el debate político, los problemas de la economía y el mercado de trabajo ocupan un lugar muy destacado. ¿Qué papel jugará en una campaña así el ministro de Economía, Danilo Astori? ¿Cuál es su incidencia en el equipo del candidato Daniel Martínez? ¿Cómo ve el futuro del espacio que él lidera, el Frente Líder Sereñi? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Está dedicado ya fuertemente a la campaña? ¿Cómo está distribuyendo el tiempo? No, la verdad es que estoy fuertemente dedicado a las tareas del Ministerio, que obviamente por razones muy claras están vinculadas a los temas de campaña, porque la economía, la inversión, el trabajo son en este momento, en esta etapa de la vida económica y social del Uruguay, temas de campaña. Pero mi primera preocupación es la de ejercer mi cargo con responsabilidad. Está bien, pero al mismo tiempo tiene el desafío de que hay un grupo político, un movimiento del cual usted es referente y que se juega su suerte en las elecciones. Exactamente, ¿no? y por eso apelo a la vinculación que hay en los dos temas, no sin antes señalar que la prioridad fundamental de mi trabajo es el Ministerio de Economía. Empecemos por ahí, entonces, si le parece. La economía aparece casi frenada. El desempleo en junio llegó a 9,8% de la población económicamente activa. El déficit fiscal también en junio, 4,8% del PBI. Con esos datos, ¿cómo defiende la gestión? ¿Cómo pide un voto de confianza para un cuarto gobierno del Frente Amplio? Bueno, nosotros estamos encarando esta situación con una estrategia que la hemos tratado de comunicar claramente y que difiere de la que propone la oposición en su conjunto. No quiero reunir en un mismo planteo toda la oposición porque obviamente hay matices, pero en todo caso nuestra visión de la desaceleración económica del Uruguay, que es absolutamente efectiva y clara, está muy asociada a la caída de la inversión. La caída de la inversión además produce problemas de empleo que es necesario encarar. Es peligroso tomar el dato de empleo de un mes, sí, porque claro, las estadísticas laborales son bastante volátiles. Está bien, pero si tomamos el trimestre, el segundo trimestre da 8,9, ¿no? Sin duda, son cifras muy altas. No estoy con la afirmación anterior pretendiendo disminuirlas, ni mucho menos, pero sí recomendando tener un poquito más de horizonte para medir exactamente cuál es el problema. ¿Cómo atacar esto? En nuestro caso, yendo al factor fundamental, que es la inversión. No hay otra... Antes de eso, ¿cómo se defiende de la crítica de que la economía está siendo manejada mal o está siendo manejada sin habilidad, sin energía? Porque Sí, en buena medida va por ahí el cuestionamiento, ¿no? Que estos resultados son fruto de errores en la política económica. Bueno, si puedo terminar la respuesta me voy a defender. Ahora, si no puedo, es difícil que me defienda, ¿verdad? No, claro, pero yo quería primero preguntarle por la crítica y después ver cuáles son los instrumentos que usted maneja o piensa manejar. La crítica la conozco, la respeto y obedece a que tenemos dos visiones diferentes del país, que es lo que yo estaba tratando bueno, ahora entendí. de explicar y espero poder terminar de hacerlo. Nosotros estamos trabajando sobre la inversión ya desde hace no menos de 2 años. Los resultados en materia de estímulo a la inversión siempre tienen un periodo de maduración importante. Cuando hablo de inversión me refiero a la inversión pública en primer lugar, me refiero a la inversión privada también a través de modalidades de participación público-privada y, por supuesto, me estoy refiriendo también a la inversión del exterior en particular. Y estamos poniendo mucho el acento en ese tema porque entendemos que tenemos que combatir la situación fiscal
sobre todo por el lado de los ingresos y no por el lado del gasto, donde sin duda se puede seguir trabajando para mejorar su calidad y sus efectos sobre la economía uruguaya, pero entendemos que el principal aporte para mejorar la ruta del resultado fiscal son los ingresos. Ahora, como creemos que el país no puede resistir más impuestos, apelamos precisamente al incremento del nivel de actividad. Y además de los estímulos que yo he señalado y los esfuerzos de la inversión pública, que si es posible después los detallaremos, hemos recibido recientemente 2 noticias muy alentadoras. Una es el acuerdo con Europa, que abre posibilidades muy importantes para el comercio y la inversión de Uruguay. Y la otra es la confirmación de la instalación de la planta de UPM. Ese es, digamos, el conjunto básico de elementos con los cuales estamos trabajando. También hubo una buena noticia para el equipo económico, para el gobierno, bueno, y para el país esta semana, de parte de una de las agencias calificadoras de deuda, Moody's, ¿no? Moody's ratificó la nota de la deuda pública uruguaya en Baa2, que quedó dentro del Investment Grade. De todos modos, subrayó la baja fortaleza fiscal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo leyó ese informe y esa nota? Bueno, en primer lugar, con mucha satisfacción, porque esto es una confirmación de la confianza que hay en la economía uruguaya y sobre todo en su solvencia financiera, tema que merece un capítulo aparte, ¿verdad? Porque Uruguay puede darse la oportunidad de combatir el déficit fiscal por la vía que yo mencioné recién, porque tiene una solvencia financiera enorme. En un país con restricciones financieras, el camino que yo mencioné no podría ser realizado. Pero en Uruguay sí. Y en Uruguay sí porque tiene esa estabilidad y esa solidez financiera, que es la que reconocen las 5 calificadoras de riesgo que tienen a Uruguay con grado inversor. Algunas de ellas, como Moody's, por ejemplo, y Standard & Poor's, no solo con grado inversor, sino en un segundo escalón por encima del límite del grado inversor y además con perspectiva estable. Esto de la perspectiva estable importa, fue confirmado hace poco, porque quiere decir que se está reconociendo que a mediano y a largo plazo, pero sobre todo a mediano plazo, Uruguay tiene condiciones para retomar la senda del crecimiento que se desaceleró, digamos, en los últimos tiempos. Desaceleración que ha tenido mucho que ver con el deterioro de las condiciones económicas globales y sobre todo con el profundo deterioro de el vecindario, ¿verdad?, de Brasil y de Argentina. Pero vio que Moody's, cuando se refiere a la perspectiva estable, a que mantiene la perspectiva estable, dice que está sopesando las presiones fiscales y económicas subyacentes negativas con el supuesto de que la próxima administración implementará reformas económicas y fiscales estructurales que contrarrestarán la erosión que se verifica en la fortaleza económica y fiscal hoy. Lo hemos conversado y el ejemplo central de esa afirmación es la transformación que el país necesita imprescindiblemente encarar, no por la vía de un gobierno aislado, ni mucho menos, sino por la vía de todo el sistema político y la sociedad uruguaya, que es la de la seguridad social, que es uno de los impactos más fuertes que tiene Uruguay sobre el resultado fiscal. Estamos hablando de un subsidio promedio en este momento, incorporando todo el sistema, ¿verdad? El Banco de Previsión Social, las cajas paraestatales, etcétera, de 3.200 millones de dólares todos los años. Eso es insostenible, ¿verdad? Ahora, yo quiero ver la parte buena también del tema. La parte buena del tema es que Uruguay tiene un sistema de seguridad social que ha motivado la admiración en muchos países del mundo. El gran desafío es tratar de hacer una transformación imprescindible, vuelvo a repetir, y urgente en el sentido no de hoy para mañana, sino, por ejemplo,
localizándonos el primer año del próximo gobierno, por acuerdo entre todos los partidos, una transformación que mantenga ese grado de cobertura al cual pudo llegar Uruguay, que le mejore su calidad y lo haga compatible además con las restricciones fiscales que tiene el país. Hoy el déficit fiscal, decíamos, está en 4,8, cerca del 5%, ¿no? Si excluimos de la cuenta los ingresos asociados a la ley de cincuentones, ¿no? Ese nivel es el doble de la meta que usted había definido a inicios de esta administración. Recién algo ya señaló sobre las causas o su interpretación de las causas. Ahora, aparece permanentemente la pregunta de por qué el gobierno no adoptó ninguna medida significativa en el frente fiscal en los últimos 2 años, por ejemplo. Bueno, el gobierno tuvo una proyección que en la realidad no se cumplió, que resultó en definitiva, luego de ver los resultados concretos, una proyección optimista. Pero lo han cuestionado mucho por eso, por los informes al Parlamento cada año, ¿no? Donde siempre, dice la oposición, se planteaban metas irreales o que la realidad demostraba. Planteamos las proyecciones que entendimos la realidad estaba indicando, solo que la realidad empeoró a una velocidad increíble. Y si no, yo les pido a quienes hacen un análisis de este tipo que examinen la caída abrupta de expectativas de crecimiento y el nivel de actividad en Argentina y Brasil en ese mismo periodo. Cuando nosotros hicimos las proyecciones del presupuesto, las que resultaron optimistas y tuvieron que ser corregidas a la baja, la mediana de expectativa del Banco Central, de los analistas del Banco Central, era igual. Y eso no se recuerda. Yo no quiero decir mal de muchos, consuelo de tontos, pero era como veíamos la realidad en ese momento. No quiero entrar en tecnicismo, cuando digo la mediana de expectativas me estoy refiriendo a la más frecuente, estadísticamente la más frecuente. Y luego todos corregimos a la baja, el gobierno y los analistas, porque habíamos partido de proyecciones que no se cumplieron, en particular y en especial por el deterioro muy profundo que tuvieron las economías argentina y brasileña. Entonces, teniendo en cuenta que pasó eso, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no se adoptaron medidas fuertes en el frente fiscal? Sobre todo para evitar que al próximo gobierno le llegue una herencia pesada como la que por lo visto le va a llegar en esta materia, ¿no? Bueno, rápidamente se adoptaron medidas en el frente fiscal, como fue la modificación impositiva que hicimos precisamente en ese momento de la etapa de la vida nacional, que es la que nos lleva a decir ahora que no hay que seguir más por este camino, porque el país ya tiene una carga tributaria que resulta, por un lado, digamos, difícil de sobrepasar, y por otro lado, es una carga tributaria que sería contradictoria totalmente con el apelo que estamos haciendo al aumento de inversión. Pero nosotros hicimos una modificación tributaria importante. Y una modificación que también la oposición le critica porque fue en contra de lo que ustedes habían prometido en la campaña. Se aumentaron algunos impuestos y sin embargo el resultado no fue el esperado o no fue significativo. A la oposición solo le reconozco críticas, ningún reconocimiento. Así que hagamos lo que hagamos, la oposición va a estar criticando. Pero cualquier cosa, si hagamos una cosa hoy y lo contrario mañana, vamos a recibir críticas sin ninguna duda, porque tiene un solo objetivo la oposición, que es sacar al Frente Amplio del gobierno. Ese es el objetivo fundamental. Entonces critica todo, absolutamente todo, y muchas veces sin fundamento. Por ejemplo, he visto poca alegría por la noticia de UPM. He visto, digamos, no poca alegría, pero sí cierta indiferencia por ese acuerdo con Europa que venimos buscando hace más de 20 años, ¿verdad? Y esto forma parte de un clima político electoral en el que todo lo que haga el gobierno se va a criticar, particularmente en materia económica. Haga lo que haga. Pero, por ejemplo, hablando de la oposición, la economista Susana Arbelecch, asesora de la calle Pou, la semana pasada, cuando se conocieron los nuevos números de déficit fiscal, reclamó medidas ahora
por ejemplo, de achicamiento del gasto para mejorar el panorama a la próxima administración. ¿Algo de eso está previsto? Las medidas que proponen desde esas tiendas políticas son absolutamente irrealizables, porque están proponiendo una rebaja del gasto de 900 millones de dólares, achicando retribuciones personales, servicios no personales, pero en todo caso, incluso partiendo de números equivocados, porque gran parte de, digamos, los vínculos laborales que han aumentado en los últimos tiempos en el Estado son los que se refieren a educación, salud y seguridad. El propio programa de ese sector político establece, si no me equivoco, que esos incrementos se van a respetar. Por lo tanto, si se respetan esos incrementos en tareas prioritarias como son las que acabo de mencionar, es absolutamente imposible, no tengo los números acá, pero los hice, absolutamente imposible ahorrar 900 millones de dólares. Entonces yo temo mucho que ese afán por la disminución del gasto lleve a recortar conquistas importantes de la sociedad uruguaya, mejoras importantes en las condiciones de vida de la gente que podrían traer para el país horas muy dolorosas. Dos preguntas. El planteo de la economista Arbeleche iba a que se tomaran medidas ahora, que no se esperara al próximo periodo de gobierno, que se ayudara en algo el próximo periodo tomando medidas ahora de reducción del gasto. Nosotros ya estamos tomando medidas ahora, no solo en el terreno de los ingresos, que para nosotros es el estratégico, de acuerdo a lo que yo mencioné ahí. Estamos tratando de tener otra ruta fiscal por la vía de un mejor comportamiento de los ingresos. También trabajamos en materia de gasto y trabajamos en materia cuantitativa y en materia cualitativa. En materia cuantitativa, y voy a poner sobre todo el ejemplo de las empresas públicas, hemos hecho dos cosas muy importantes que han tenido resultados concretos. Por un lado, hemos coordinado inversiones que antes no se habían coordinado, a mi juicio, correctamente, me refiero al periodo pasado. Al periodo pasado, al periodo Mujica, inversiones, por ejemplo, como las de ANCAP. Y tuvieron pero no solo ANCAP. Otros organismos, UTE. No solo ANCAP. Yo estoy hablando, tomemos las 5 empresas más importantes del país, que son Antel, UTE, OCE, ANCAP y la Administración Nacional de Puertos. La falta de coordinación muchas veces entre inversiones que resultaron muy importantes tuvieron un impacto fiscal relevante para el país. Y es lo que hizo pasar a tener ese número un poco más elevado que después se ha mantenido hasta ahora, que oscila entre 4 y 4,8 en los últimos datos observados. Y luego, digamos, constatar esta descoordinación en materia de inversiones, también corroboramos que tuvo un impacto muy fundamental, algo que ahora hay que corregir, que fue la disposición que votaron todos los partidos, dicho sea de paso, que ampliaron las pasividades y las necesidades cubiertas por el sistema de previsión social a partir de 2008, que empezaron a jugar un papel muy importante a partir de 2009 en adelante. Bueno, sobre esos temas nosotros hemos venido trabajando y estamos trabajando ahora en tratar de hacer un examen cuantitativo importante, que lo voy a manejar en términos de números, si me permiten. La mitad del deterioro fiscal del periodo pasado, la mitad del deterioro fiscal fue explicado por esta situación de las empresas públicas. La mitad. Hoy, merced a los trabajos que el gobierno y las empresas han realizado para mejorar su situación, las empresas han contribuido con un punto positivo a la mejora del resultado fiscal. O sea, el cambio ha sido importante. Pese a lo cual estamos todavía en ese 4,8, etcétera. No, sin duda. Me estoy refiriendo al aporte de las empresas públicas,
que siempre tiene que estar presente. La pregunta era si estamos trabajando en materia del gasto, y este es un trabajo. ¿Y el otro? Y el otro es la calidad del gasto. Tema en el que Uruguay tiene que mejorar mucho porque exhibe una situación muy despareja. Hay instituciones donde el establecimiento de metas, el análisis de los resultados, la evaluación de los resultados, los compromisos de gestión, esos que dicen, bueno, me pedís tantos recursos, pero yo te los doy si me cumplís con los resultados. Bueno, eso está muy parcialmente instalado todavía en Uruguay y tiene que extenderse a otras áreas del sector público que no están comprendidas en esta situación. Y por eso yo digo que también desde el punto de vista cualitativo estamos trabajando en ese sentido. En la entrevista central hoy, en Perspectiva, estamos con el contador Danilo Astori, que fue ministro de Economía en el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, que en el de José Mujica fue vicepresidente y que ahora, en el segundo gobierno Vázquez, viene ocupando otra vez la titularidad del ministerio y del equipo económico. Ministro, con respecto a las propuestas de recorte del gasto que plantean candidatos de la oposición, por ejemplo, el shock de austeridad de la calle Pou, usted discrepa, ya lo señaló recién. Es más, califica a varias de esas iniciativas como sin efecto, no realistas, que no van a producir los resultados, irrealizables, los resultados que se presentan. Para usted, la solución va por incrementar los ingresos, y para eso se necesita que la economía crezca, vuelva a crecer. La pregunta podría ser acá, ¿qué medidas va a tomar, si el Frente Amplio es gobierno en 2020, para recuperar una tasa de crecimiento, digamos, del 3,5% anual? Bueno, tomemos la inversión como punto de referencia fundamental. Nosotros desde hace 2 años hemos puesto en práctica un conjunto de nuevos estímulos a la rentabilidad, porque para estimular la inversión hay que apelar a la rentabilidad de la inversión, y estoy hablando en general de la nacional, de la extranjera, de la pública, de la privada, y hay cambios muy importantes en el régimen de promoción de inversiones. Yo hoy dije al pasar, en el primer tramo de la conversación, que siempre hay un periodo que se llama de maduración entre el momento en que se concede el estímulo y aquel en que se empiezan a ver los resultados. Nosotros esperamos empezar a ver resultados concretos, es más, ya hay algunos indicios al respecto en este segundo semestre del año. Eso por un lado. En segundo lugar, cuando termine el año 2019, este año, habremos de haber realizado 11.000 millones de dólares de inversión pública en el país. Prácticamente todo en infraestructura. Estoy hablando de transportes, de comunicaciones, de servicios portuarios y en particular incluyendo el ferrocarril. 11.000 millones de dólares de inversión pública en este periodo. En todo el periodo, está acumulado todo el periodo de gobierno. Sí. 5 años. Sí, 2015, 2019. O sea, no corresponde a un año, corresponde a los 5 sumados. 11.000 millones es una cifra importante para Uruguay. Pero no solo eso, porque esto es solo sector público. Además tenemos la coparticipación público-privada. Ahí tenemos 13 proyectos concretos que van desde la infraestructura vial a la infraestructura social, podríamos decir así, con centros de enseñanza, con centros de atención a la infancia, y esos 13 proyectos de participación público-privada representan, además de los 11.000, representan 1.900 millones de dólares más. O sea, tanto por la vía del sector público como por la vía de la colaboración público-privada, Uruguay va a tener un impacto de inversión muy importante. Y eso, sin ninguna duda, va a generar no solo un mejor ritmo de la inversión, sino al mismo tiempo la creación de fuentes de trabajo que el país necesita hoy claramente, ¿verdad? Ahora, a ello
tenemos que agregarle los factores nuevos que se han puesto en el análisis, como por ejemplo la construcción de la planta de UPM. Porque la construcción de la planta de UPM va a significar, más allá de la planta, una cadena productiva que incluye todo lo que la planta va a recibir en la zona en que se va a instalar, luego la elaboración y luego la salida de esa producción con un gran impacto logístico, lo cual, a partir de la construcción de la planta, que será el año que viene, va a generar también en el país expectativas muy favorables en materia de crecimiento y de empleo. Hay algunos indicios de mejoras de precios internacionales que anduvieron muy mal durante los últimos años y también contribuyen a explicar la desaceleración de la economía uruguaya. El ejemplo de la soja es típico, el ejemplo de la carne es contrario, porque los precios de la carne andan bien, pero en todo caso hay un conjunto de elementos como los que acabo de mencionar que nos permiten abrigar y fundamentar esperanzas positivas, digamos, para la economía uruguaya en los tiempos que vendrán. Pero con eso alcanza para tener un ritmo de crecimiento como el que se necesita para que se note. Yo decía una referencia, 3,5% anual. Bueno, yo creo que sí. Nosotros estamos previendo para este año un crecimiento muy modesto, teniendo en cuenta lo que ocurrió, digamos, en los últimos meses. Es un crecimiento de 0,7% del Producto Interno, pero teniendo en cuenta todos los elementos que yo acabo de mencionar, hemos proyectado un 2,6% para el próximo año, para el año 2020, precisamente para recoger estos efectos, porque consideramos que se puede alcanzar una tasa de ese tipo. Vamos a tener también indicios bastante concretos de cómo termina el año, porque en septiembre, por ejemplo, conoceremos los datos del segundo trimestre del año del Producto Bruto Interno, y ahí vamos a poder, digamos, fundamentar quizá con mayor solidez esto que yo estoy señalando ahora. Si se da un cuarto gobierno del Frente Amplio, ¿qué papel aspira a jugar usted? Bueno, yo voy a ser candidato al Senado. Sí. Por la lista 21-21 en acuerdo con la 738. Incluso adelanto que el número de la lista va a ser 21-21-738 porque es una lista única al Senado, con la participación de la ministra Lilian Quechichian también, junto a nosotros, y ese es el objetivo. Pero, por ejemplo, usted fue de los líderes políticos que primero apoyó a Daniel Martínez como precandidato en la interna. Exactamente, porque nos pareció y nos sigue pareciendo el mejor candidato de las posibilidades que se presentaron, ¿verdad? Entonces, ¿cabe verlo a usted encabezando o integrando de manera relevante el equipo económico de un eventual gobierno de Martínez? No lo sé, no lo puedo decir ahora porque eso depende del eventual, digamos, la eventual conformación del gobierno, de la victoria en las elecciones, de la asunción de Martínez como presidente y la designación de su gabinete. De lo que estoy seguro es de que, además de la candidatura al Senado, yo estoy a la orden de un próximo gobierno del Frente Amplio para contribuir a la gestión de ese gobierno de la mejor manera posible y de la manera que se entienda más conveniente. Pero lo concreto es que voy a ser candidato al Senado. ¿Y que va a ser senador todo el próximo periodo? Por supuesto. No sé si es algo obvio, se lo pregunto porque la gente calcula edades, todo ese tipo de factores, ¿no? Sí. Mi intención es hacer todo el periodo, por supuesto. Usted está en 79 años, ¿está con energía, con ganas, con vitalidad como para decir 5 años de Parlamento? Sí, estoy con energía, con vitalidad y sobre todo con ganas, con voluntad, con convicción, que es lo que en política es absolutamente imprescindible. Si no se tiene esa predisposición positiva, es muy difícil encarar una actividad compleja como la política. Va a ser un periodo
usted utilizaba recién el término complejo, muy complejo en el Parlamento. Sin duda. Tanto si el Frente Amplio logra un cuarto periodo como si queda en la oposición. En cualquier caso. Porque si llega a confirmarse en el gobierno, difícilmente tenga mayoría parlamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría complejo y desafiante, ¿no? Porque va a ser relativamente nuevo en Uruguay. No porque antes no hayan existido condiciones para la conformación de sectores y la formación de coaliciones de gobierno, que las hubo. Ahora, yo creo que estamos atravesando por una etapa del país que es distinta a aquella, porque hay mucha más fragmentación en el sistema político, y no precisamente por razones de principios, sí por razones de principios de las listas, ¿verdad? Que eso es quizá lo que está contribuyendo a una mayor atomización, para utilizar una palabra un tanto clara, pero idiomáticamente inadecuada. De todas maneras, todo el mundo sabe... Eso se da dentro del Frente Amplio también. Sí, claro, por supuesto. El Frente Amplio no escapa al sistema político uruguayo y comparte algunas de sus características fundamentales. Hay diferencias programáticas, hay diferencias en las visiones del país, pero en cuanto a la conexión desde el punto de vista de las características político-electorales, el Frente Amplio comparte todo lo que estoy diciendo. Entonces, completo el razonamiento. Ante una fragmentación de ese tipo, que viene muchas veces acompañada de crispaciones, de enojos, de descontentos, de enfrentamientos que, como decía recién, muchas veces olvidan los verdaderos principios y simplemente son una disputa por cargos, va a vivir una época desafiante y compleja, ¿verdad? Y va a haber que hacer un enorme esfuerzo para estudiar mejor las cosas, para ser más profundos y para tener disposición para el acuerdo. Hoy hablábamos del sistema de seguridad social. Ahí hay un ejemplo típico, ¿verdad? Una pregunta más, pero sobre la interna del Frente Amplio en ese terreno de la atomización. Usted hablaba recién del Frente Liber Seregni. Hablaba de la lista del Senado que van a conformar junto con Alianza Progresista, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista. Y por otro lado va a estar el Nuevo Espacio también, en el mismo sublema, ¿no? Que integra el Frente Liber Seregni. Ahí está. Pero usted vio que están dándose los realineamientos dentro del Frente Amplio, están dándose acuerdos, alianzas. Por ejemplo, se produjo ese acuerdo muy llamativo entre la 1001 y Carolina Cose, ¿no? Andrade, Cose. Todavía falta dar la forma final, pero ahí va a haber un bloque que se aspira a que sea mayor incluso. Se tiende a ver que el Frente Liber Seregni está como menguado, que está en un momento de debilidad. La pregunta es, ¿no van a tejer una alianza mayor? Veía, por ejemplo, hoy en búsqueda de declaraciones del contador Álvaro García, que se fue del Partido Socialista y está armando un movimiento con Cristina Lustenberg. Ellos, los dos, García y Lustenberg, van a trabajar para que Astori y Vergara dejen de lado sus diferencias y armen una alianza electoral que haga contrapeso al MPP y los comunistas. ¿Esa posibilidad existe? Bueno, nosotros todavía no hemos llegado a un análisis de ese tipo. Estamos dedicados a otro camino que también es muy importante para fortalecer al Frente Liber Seregni, que son los acuerdos departamentales, para obtener no solo una buena votación al Senado, sino una mejor bancada de diputados, que es muy importante, y que en el momento actual muestra un panorama que en el Frente Liber Seregni es necesario mejorar. Entonces, como las realidades departamentales son bastante diferentes a veces, estamos recorriendo todo el país para intentar como objetivo fundamental, y esto es un precedente esencial para luego intentar acuerdos de otro tipo, que el Frente Liber Seregni vaya unido en los acuerdos departamentales en la mayoría del país. No es sencillo muchas veces, por la conformación de los sistemas políticos departamentales. Ese es un primer escalón. Sí, pero estamos totalmente dedicados a eso ahora. Ahora, usted vio que incluso desde
desde el Partido Colorado, desde el Partido Nacional, se señala como una de las debilidades del Frente Amplio de hoy, lo achicado, lo reducido, lo debilitado que está el espacio, no sé cómo llamarlo, socialdemócrata, moderado, que de algún modo lo personifican en usted. Vergara está cerca, viene de su riñón, de algún modo, del mismo espacio. ¿No es lógico, no está cantado que ustedes tendrían que ir a una alianza? Y seguramente Vergara puede hacer aportes muy importantes a un futuro gobierno, desde muchas responsabilidades. Nosotros no hemos considerado todavía esa posibilidad. ¿Cómo está la relación entre ustedes dos? Que parece que se enfrió. Correctas, como deben ser. Hoy estamos dedicados fundamentalmente, como le dije, a los acuerdos departamentales, y ya llegará la etapa de la búsqueda de otro tipo de acuerdos a un nivel nacional importante, como son las acumulaciones por sublemas al Senado. Los dos reivindican el sereñismo, ¿no? Ustedes Frente Libre Sereñi, bueno, Vergara insiste mucho, este es un espacio sereñista. Que me vengan a hablar a mí de sereñismo, bueno, es un poquito raro, ¿no? Porque yo nací en la vida política con Liber Sereñi en febrero del 71. Tengo un recorrido de todo tipo que agradezco con él, fue uno de mis padres en política, y no voy a reiterar ahora, digamos, todo lo que compartí con esa gran persona que fue Liber Sereñi. Así que me vengan a hablar a mí de sereñismo es un poquito exagerado, me parece. Está bien por eso. Pero no lo digo por el periodista, ¿no? Está bien, pero una lectura es la competencia por el sereñismo. La otra es, ya que hay coincidencias, la unión, la alianza. Si Sereñi viviera, estoy seguro que detestaría la competencia por el sereñismo, ¿verdad? Entonces, nos pediría que nos concentráramos en los grandes temas nacionales. Y que se aliaran. Y que pensáramos en la mañana después. Ajá. Bueno, muchas gracias. ¿No hay conversaciones sobre eso? No. Yo reitero la respuesta que di por si no quedó clara. Estamos dedicados a los acuerdos departamentales y ya llegará esa etapa. Enseguida hablamos de algunos otros temas en el final de la entrevista. Un par de temas por lo menos me quedan para estos minutos finales, contadora Astori. Primero, sobre la campaña algo más. Después que Daniel Martínez ganó las internas, designó como compañera de fórmula a Graciela Villar, que había militado en Asamblea Uruguay, su sector. Estuvo allí hasta fines del año pasado cuando resolvió acompañar la precandidatura de Mario Vergara. Cuando se conoció ese nombre, usted mostró públicamente su disgusto, pero decidió dar vuelta la página. ¿Le resulta fácil hacer campaña por esa fórmula? No, es la fórmula del Frente Amplio. Y yo, además de sentirme en primer lugar muy uruguayo, me siento en segundo lugar muy frente amplista. Pero dijo no. Yo le preguntaba si le resulta fácil hacer campaña por esa fórmula. Bueno, en todo caso, si tuve ese lapsus, voy a decir que esa es mi fórmula y por lo tanto voy a trabajar por ella. Graciela Villar ha tenido algunas declaraciones muy controvertidas. Por ejemplo, en el discurso que realizó en el plenario nacional del Frente Amplio que la proclamó, dijo que en esta elección otra vez la cuestión es entre oligarquía y pueblo. Flor de polémica se armó con eso. ¿Usted comparte un planteo así? Bueno, yo creo que ese tema ya ha sido abordado incluso por la propia fórmula. ¿Ha sido abordado por la fórmula? Por la fórmula, sí, ha trascendido públicamente, ¿verdad? Pero usted debe tener más información. No tengo por qué dudar y por lo tanto creo que se va a superar toda posible dificultad al respecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se va a superar? Que vamos a tener, digamos, características de discurso coherentes, consistentes entre todos los que integramos, en primer lugar, el Frente Amplio, y en segundo lugar, los sectores que hemos apoyado al candidato Daniel Martínez. Pero no quiero seguir abundando en un tema que para mí está cerrado y me lleva indirectamente a opiniones que ya vertí en el momento en que debía haber vertido y que no pienso repetir ahora. Pero usted no va a ir con ese discurso de oligarquía versus pueblo. No es el mío, ¿verdad? Pero a mí me parece que tenemos que hacer esfuerzos en el Frente Amplio para ir moldeando, ajustando
los diversos énfasis, los conceptos, los ejes de campaña, y eso es lo que se está haciendo. Por eso yo mencionaba que la fórmula directamente ha encarado este tema para mejorar la exposición pública de lo que el Frente Amplio piensa sobre el país y cómo va a actuar en el futuro. O sea, ese discurso se va a limar, por ahí no va a ir. Bueno, yo no señala. Puedo insistir en verbos que de alguna manera traten de cuestionar el discurso de la fórmula. Es mi fórmula, es la fórmula del Frente Amplio y por ella voy a trabajar. Y ahora sí, en otro plano, una noticia fuerte de estos días que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas que usted encabeza. La Dirección Nacional de Aduanas es una repartición del Ministerio. El viernes pasado presentó renuncia Enrique Cannon, el director. La noticia se conoció al final de una semana en la que habían pegado fuerte dos novedades sobre hallazgos en Europa de cargamentos de cocaína, uno llegado en un avión, otro en un barco, procedentes los dos de Uruguay. El comunicado del Ministerio de Economía sobre la renuncia de Cannon fue escueto, demasiado escueto, no explicaba nada. Pregunto, ¿la iniciativa de renuncia fue de Cannon o fue una renuncia que pidió usted? Fue de común acuerdo. Y yo celebro que Cannon haya participado de ese acuerdo, porque me parece que es una contribución positiva para hacer, sin ningún tipo de cortapisas, condicionamientos, implicancias, lo que hay que hacer ahora, que es una investigación muy profunda acerca, en primer lugar, de cómo se desarrolló esta operación, cosa que todavía no está clara, se sigue discutiendo. La fiscal Mónica Ferrero lo está haciendo y tengo entendido que las diferentes instituciones involucradas, la Dirección de Aduanas, el Ministerio de Defensa, la Administración Nacional de Puertos, están sobre sus respectivas áreas de trabajo respecto al tema, iniciando o desarrollándose profundamente investigaciones que permitan detectar errores y corregirlos, ¿verdad? Entre otras cosas, en ese panorama, este paso al costado que acordamos con Enrique Cannon, y que se debe comunicar escuetamente y sobriamente, en mi modesta opinión, y por eso lo hicimos así, es una contribución. Pero le digo que llamó la atención porque el día anterior nada más, Cannon había dado una conferencia de prensa en la que había defendido la actuación de la aduana, de la Dirección de Aduanas, en el caso del avión particular, aquel que había salido llevando 43 bolsos que terminaron detectándose en un aeropuerto en Francia con cocaína adentro. En todo caso, le había trasladado la responsabilidad a los funcionarios de la Fuerza Aérea, que no habían notificado a los inspectores de aduana. Unas horas después nada más, renuncia. La gota que colmó el vaso fue la noticia de esa mañana, de viernes, la que vino de Hamburgo, del otro cargamento. Son eventos diferentes, ¿verdad? Quizá en la propia reflexión de Cannon jugaron un factor o un efecto acumulativo, y desde el punto de vista del Ministerio un nuevo desafío ante operaciones distintas, vuelvo a repetir, para revisar protocolos, mejorar la coordinación entre los institutos que tienen responsabilidad en el control de este tema, los que mencioné recién, por ejemplo, mejorar los instrumentos. En el puerto hay un solo escáner, por ejemplo, y ese escáner a veces está roto. Y cuando a veces está roto, no funciona. Y por lo tanto, no hay control. Entonces, es una carencia seria. Es una carencia seria sobre la que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que estoy poniendo. Pero antes que nada hay que definir bien qué es lo que pasó, cómo pasó. Ahora, yo creo que lleguemos al resultado que lleguemos, lamentablemente tenemos que reconocer los uruguayos que ya estamos formando parte de un circuito de comercialización de estupefacientes que nos tiene que preocupar, y sobre
lo cual hay que trabajar para evitar que... Da la impresión que se dejó crecer ese lugar en el mundo de la droga. Bueno, no creo que se haya dejado crecer, pero que creció. Entonces, veamos por qué creció, ¿verdad? Otra pregunta. Cannon estaba citado a declarar ante la justicia en calidad de indagado por una denuncia presentada por el sindicato de trabajadores de la aduana. ¿Este factor también formó parte de la decisión de renuncia? No lo sé, no fue tenido en cuenta en nuestras conversaciones. Había una mala relación de Cannon con el sindicato de meses o años. Claro. No quisiera opinar al respecto por falta de elementos rigurosos de juicio. Pero no fue uno de los factores sobre los cuales hemos conversado en ese acuerdo de paso al costado que yo mencionaba antes. ¿Y la relación entre ustedes dos cómo era? Porque Cannon lideraba el sector banderas del Iber, que se alejó del Frente Liber Sereño y apoyó a Vergara en la interna. En 2015 se había filtrado un correo electrónico de Cannon con comentarios críticos sobre su figura como líder de Asamblea Uruguay y del Frente Liber Sereño. ¿Ustedes tenían un vínculo recompuesto después de aquellas cosas? No mezclemos los roles ni los temas. Estamos hablando de un tema funcional y desde el punto de vista de este tema funcional siempre tuvimos una relación correcta. Contador Danilo Astori, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. No, al contrario, ahora sí, muchas gracias por la invitación. Faltaba un bloque. Hoy adelanté el agradecimiento porque pensé que equivocadamente era el último tema que tocábamos, así que ahora nuevamente muchas gracias. Hasta la próxima. Ya seguimos, viene la tertulia de este jueves.